Bien, el día de hoy vamos a ver ya ejemplos acerca de los algoritmos que estuvimos mencionando eh, la sesión pasada. Los dos ejercicios que vamos a hacer, uno es de aprendizaje supervisado, en donde vamos a aplicar un modelo de regresión con un algoritmo muy popular debido a sus grandes aplicaciones, como lo es el modelo de String Gradient Boosting. Y vamos a hacer un ejemplo de aprendizaje no supervisado para clustering con K-means. Todo esto aplicado en minería. Pero antes que eso me gustaría ver por aquí unas 4 diapositivas, 4 slides, para poder introducir un poco acerca de los entornos de desarrollo que son muy utilizados eh, en el área de inteligencia artificial, ciencia de datos, machine learning. Dentro de los entornos más populares para lo que es el análisis de datos, lo que es el análisis estadístico de datos con aprendizaje automático, deep learning, pues es el uso de los Jupyter Notebooks, que el Jupyter Notebook es un entorno de desarrollo. Y para poder utilizar ese entorno de desarrollo, pues hacemos libretas, utilizamos libretas donde podemos colocar código, ecuaciones, videos, imágenes. Entonces, ¿qué es el entorno de Jupyter Notebook? Pues prácticamente es un entorno de desarrollo interactivo, es una aplicación web en donde esta nos permite hacer ejecución de código a través a través de un navegador web. Y ese entorno está principalmente diseñado para ciencia de datos, machine learning y el desarrollo de software. Una de las principales características que tiene es que nos permite crear y compartir documentos que no solo contengan código, sino también ecuaciones, visualizaciones y texto. Y por acá podemos ver cómo se visualiza el entorno, en donde uno lo abre desde su computador con un navegador web y puede prácticamente aquí organizar la información en carpetas, utilizar sus libretas de Jupyter, tener sus datos y prácticamente poder comenzar a hacer el desarrollo haciendo uso de celdas para código, en Python, o puede ser también con R, o puede ser también con Julia. Y también nos permite con Markdown poder agregar ecuaciones, imágenes, videos. ¿Cuáles son las principales características? Es interactivo y está basado en celdas, como mencionaba. Como ya mencionaba, también como decía, nos permite desarrollar código con Python, con R, con Julia. Y nos permite agregar texto con Markdown y poderlo hacer de manera independiente, ¿no? Es muy utilizado para la visualización de datos, ya que eso nos permite crear gráficos mediante bibliotecas de Python como lo es Matplotlib, Seaborn, Plotly, etc. Una de las ventajas y por el cual también es muy utilizado es que es muy fácil de depurar y para probar código, ya que la ejecución de código se realiza de manera independiente, permitiendo poder separar en distintas secciones cualquier algoritmo, cualquier procesamiento que queramos hacer. Ejecutamos por un lado en una celda, vemos resultados, ¿sí? Y más adelante podemos empezar a hacer otros cambios. No necesitamos correr todo para poder ver lo que nos entrega los algoritmos que estamos utilizando. Eh, Otra de las características es la documentación y anotación, ya que facilita la documentación del análisis y permite incorporar ecuaciones utilizando un formato de LaTeX, que LaTeX es muy utilizado para hacer papers, para hacer documentos científicos, ya que maneja estándares para lo que son el tipado de ecuaciones, de tablas, gráficos, etcétera. Otra característica es la integración con otras herramientas y servicios, ya que soporta integración con una plataforma muy utilizada y de fácil acceso como es Google Colab y servicios en la nube como de Amazon Web Services y Google Cloud Platform. Tiene un kernel multipropósito que el kernel con este entorno de desarrollo lo que permite hacer es la transcripción de código y su ejecución. ¿Sí? Interpreta el código que nosotros estamos haciendo en Python y permite poder ejecutarlo en tiempo.
y utiliza diferentes kernels para los distintos lenguajes, como mencionaba. Otra característica que tiene una infraestructura servidor-cliente, ya que Jupyter Notebook tiene un diseño basado en este tipo de arquitectura, servidor-cliente. El servidor ejecuta el código y el cliente simplemente visualiza el resultado en el navegador web. Esto permite que los notebooks se ejecuten tanto en local como en la nube. Y bueno, una de las plataformas basadas en nube que más utilizamos y en las cuales voy a mostrar el ejercicio lo es la plataforma de Google Colab. Collaboratory, pues es una plataforma de Google diseñada para ejecutar notebooks en la nube. Prácticamente a través de nuestra cuenta de Google habilita una instancia en la nube en donde nosotros podemos generar código habilitando una libreta o podemos subir una libreta que ya tengamos desarrollada y subir información, subir data. Esta plataforma web es ampliamente utilizada para el desarrollo de proyectos de ciencia de datos, así como ya lo mencionaba con Jupyter Notebook, pero una de las ventajas principales es que podemos acceder a los potentes recursos que tiene de cómputo, como son las GPUs y las TPUs, sin requerir configuración local. Solamente necesitamos un navegador y nuestra cuenta de Google. Una de las principales características aquí es que ya vienen muchos paquetes y bibliotecas preinstaladas. No necesitamos hacer alguna configuración del entorno, sino prácticamente con pura línea de código, en Python, por ejemplo, podemos importar bibliotecas como NumPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn, etc. Y características, se ejecuta en la nube. Como ya mencionaba, habilita una máquina virtual de la nube de Google. Nos permite acceso a GPU y TPU, pero con restricciones. Eso es muy importante. Necesitas tener un tipo de suscripción para poder tener acceso por más tiempo prolongado y con distintas instancias de las GPUs que provee Google. También nos permite realizar almacenamiento y utilizar Google Drive. Nosotros podemos tener acceso a la información que tengamos en Google Drive a través del entorno de desarrollo en Colab, ¿sí? Y poder importar información y poder exportar información que nosotros generemos. Tiene también igual soporte para Markdown y LaTeX. Al igual que Jupyter Notebook, Google Colab permite agregar texto en formato de Markdown y LaTeX. Y con esta información vamos a proceder al primer ejercicio. Abrimos nuestro navegador. Y en búsqueda podemos simplemente colocar Google Colab. Le damos a la primera opción y entramos. Esa es la primera interacción que vamos a tener. Se nos va a abrir un cuadro de diálogo en donde uno puede ya sea utilizar ejemplos que ya tenga la plataforma, ¿sí? Para comenzar a interactuar por primera vez con Colab. También nos permite abrir información reciente, nos permite tener acceso a nuestro Google Drive, como ya mencionaba, nos permite también establecer conexión con si tenemos alguna cuenta de GitHub para lo que es el trabajo colaborativo, control de versiones o simplemente subir la información. En este caso, ¿qué es lo que subiríamos? Lo que subiríamos es un archivo es un archivo que es la libreta de Jupyter. En este caso, le vamos a dar aquí en Upload y vamos a buscar. Buscamos y, por ejemplo, yo ubico aquí mi carpeta donde yo tengo la libreta. ¿Sí? Y, por ejemplo, aquí puedo abrir el primer ejercicio. Le doy en abrir y automáticamente se va a cargar. Y ese es el ejercicio que les voy a mostrar. Ahora, ¿cómo poder identificar las distintas partes del entorno? Pues prácticamente vamos a visualizar que tenemos una barra, un menú, en donde aquí podemos abrir una nueva libreta, subirla, moverla, podemos generar copias en nuestro Google Drive. Podemos guardar cambios y, lo más importante, podemos descargar lo que hayamos desarrollado
en un formato de archivo de IPYNB o descargarlo como un script de Python con .py como extensión. Y lo más importante, en la barra lateral izquierda, ¿sí? Podemos subir información. Le damos clic aquí y podemos subir información externa. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, lo que yo voy a subir por acá, lo podemos hacer de dos maneras. ¿Sí? Puedo darle not block a una sesión de almacenamiento, que esa sesión de almacenamiento es por el tiempo que dure habilitado nuestra sesión, que nos permite aquí utilizar una instancia de máquina virtual, la nube de Google. Por ejemplo, le podemos dar en subir. Y lo que yo voy a utilizar para este primer ejercicio es un dataset colocado en un archivo con extensión CSV. Es un archivo de Excel. Y le damos en abrir. Y aquí nos dice pues que va a ser eliminada toda la información que subamos una vez que pues que finalice el runtime de ejecución, ¿no? De ejecución de nuestra libreta. Tiene un tiempo restringido. ¿Cuándo? Siempre y cuando no tengamos interacción con ella. Vamos a suponer que trabajamos con nuestro notebook, lo dejamos ahí y automáticamente después de un tiempo de inactividad muere la sesión. Y bueno, lo primero que yo voy a hacer para este ejercicio, antes de explicar un poco cómo se hace el procedimiento, voy a darle en ejecutar todo, porque por ahí voy a entrenar un modelo y va a ser necesario que se vaya corriendo por el tiempo que toma. Bien, voy a darle un pequeño zoom y voy a explicar de qué va este proceso. Lo que vamos a hacer aquí es un entrenamiento de un algoritmo de String Gradient Boosting para la predicción de la recuperación de cobre. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ejecutar un Python para entrenamiento. Ya mencionaba yo en la sesión pasada, pues, cuáles eran los distintos pasos para el desarrollo de un modelo hasta su producción. ¿Sí? En este caso, vamos a comenzar por la parte de ingeniería de características y preprocesamiento de datos. El ejercicio va para entrenar un modelo para predecir la recuperación de cobre, dado un conjunto de variables previamente procesadas. Eso es para el circuito de flotación de una planta. ¿Sí? Entonces, vamos a ejecutar una metodología con un Python en donde vamos a buscar hacer un ajuste de hiperparámetros, realizar el entrenamiento y una validación del modelo. Para esto, lo primero que vamos a hacer va a ser una estandarización de características o de predictores a través de un estándar scalar. Es un set score lo que vamos a realizar. Vamos a instanciar un modelo de String Gradient Boosting, que el modelo de boosting es parte de un método de ensamble, ¿sí? En donde las características que tiene este tipo de algoritmos es que vamos a utilizar distintos aprendices débiles basados en árboles de decisión, en donde lo que va a hacer es que vamos a colocar una secuencia de estimadores o de árboles de decisión, y lo que va a hacer cada uno de ellos es ir mejorando la predicción hasta entregarnos una función final, ¿sí? En distintas etapas. Ahorita lo voy a explicar un poquito. Vamos a hacer una definición de nuestro pipeline. Vamos a generar un espacio de búsqueda de hiperparámetros. Vamos a utilizar un algoritmo de ajuste de hiperparámetros que va a ser el Randomized Search CV con validación cruzada. Ya mencionaba también el tema de la validación cruzada en la sesión anterior. Vamos a hacer el entrenamiento. Vamos a seleccionar el mejor estimador y vamos a monitorear métricas para el conjunto de entrenamiento y de prueba. Y al final vamos a exportar nuestro modelo, lo vamos a empaquetar en un archivo binarizado, ¿sí? En formato de joblib. La primera parte aquí explicada, pues prácticamente vamos a importar bibliotecas que son necesarias para lo que es el preprocesamiento de datos y análisis exploratorio. Dos de las bibliotecas que no vienen ya preinstaladas con el entorno de Colab son MiSigno y PyOD, que ambas son utilizadas para la identificación de valores faltantes y PyOD para hacer detección de outliers. Y bueno, ¿qué módulos y qué bibliotecas vamos a estar utilizando para este ejercicio? Prácticamente para lo que es la manipulación y preparación de datos,
vamos a utilizar pandas y vamos a utilizar la biblioteca de Missing. Para operaciones matriciales utilizamos NumPy y para lo que es el modelo vamos a utilizar la biblioteca de XGBoost utilizando una API de XGBoost Regressor que tiene una característica especial esta API porque tiene sus equivalencias con las funciones de scikit-learn y nos permite por lo tanto incorporar en la arquitectura de pipeline esta función y utilizar métodos de predict, de transform y de feed. Vamos a hacer un split de datos para el conjunto de entrenamiento y prueba. Vamos a importar PyOD para lo que es utilizando el método de determinante de covarianza mínima para la detección de outliers. Vamos a importar métricas de scikit-learn como el coeficiente de determinación, una de las métricas muy importantes para la regresión como lo es el MAPE, el Mean Absolute Percentage Error, el Mean Square Error. Y para selección de características vamos a utilizar un algoritmo que se llama Sequential Feature Selector. Va a ser muy importante que nosotros podamos hacer una correcta definición de características para no mostrarle al modelo predictores que probablemente no tengan ninguna relación con nuestra salida y sobre todo tratar de evitar redundancias en nuestras características. Vamos a seleccionar el método para ajuste de hiperparámetros. Definimos nuestro pipeline, nuestro método para estandarización, que va a ser un robust scaler, y toda la parte de visualización con Matplotlib. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues prácticamente vamos a empezar por importar nuestros datos. En este caso, vamos a definir la ruta de nuestro dataset, que esta ruta nosotros la podemos obtener de aquí. Le damos un copypath, sea en este CSV. ¿Y qué es lo que pasa cuando le damos una copia de la ruta? Pues nos dice que nuestro archivo está en una ruta, en una carpeta que se llama content, que está definida en el espacio de almacenamiento que nos asigna Google y el nombre de nuestro CSV. ¿Qué es lo que primero que vamos a hacer? Vamos a importar nuestros datos con pandas. Como es un archivo CSV, podemos importarlo con un método o una función que se llama readCSV, en donde le decimos la ruta, que está separado por comas, que va a tomar como etiquetas de columnas el primer renglón y que está codificado en formato UTF-8. Y con el método podemos ver nuestras variables. Con el método de head podemos ver los primeros renglones. En este caso, 2 renglones estoy definiendo. ¿Qué variables vemos? Vemos variables como total molido, el retenido maya más 48, etcétera. ¿Sí? También vemos, por ejemplo, el porcentaje de cobre, porcentaje de molibdeno, porcentaje de hierro, el concentrado de cobre, concentrado de molibdeno, de hierro, la recuperación de cobre, que esta es nuestra variable dependiente, nuestra variable de salida, la recuperación de molibdeno, una variable que construimos previamente. Esos datos es necesario mencionar que ya están tratados. Una variable que construimos que es un ratio de hierro-cobre y 2 variables categóricas que previamente nosotros procesamos, que es una categoría de granulometría de la malla más 65 y una categoría de mineral. ¿Sí? Con tail vemos los últimos renglones para poder observar valores numéricos, ¿no? ¿Cuáles son los primeros y los últimos renglones? Con este método info podemos ver las variables, la información del data frame, en donde podemos observar que nuestro data frame contiene 26,871 renglones o instancias. Ya están en formato de datos que esperamos, que son float64 para valores numéricos. Y para las categorías están en formato object. Esos son tipos de datos que manejamos con Python. Con el atributo de .columns, que es lo que podemos ver, las etiquetas de nuestro data frame. Bien, con la primera librería que descargamos, ¿sí? en el entorno, pues con Missing, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer? Podemos definir una función que se llama matrix para poder observar en barras, ¿sí? cada una de nuestras variables si hay existencia de valores faltantes. ¿Qué es lo que sucedería si hubiera valores faltantes? Hubiéramos huecos en blanco, ¿sí? en cada una de estas barras, en donde tiene un orden de instancia desde el primer renglón hasta el renglón
26,871. ¿Qué es lo que observaríamos? Pues prácticamente huecos, y acá nos daría información en que más o menos a lo largo de la barra, del largo de la barra, pues en dónde están posicionados esos valores faltantes o valores nulos. Con el método de selección de tipos de datos o selected types, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos definir que queremos que nos regrese, ¿sí? Las columnas que son numéricas. Y excluyendo los valores numéricos, pues nos va a entregar las columnas, que en este caso van a ser de tipo object. ¿Con qué finalidad? De poder hacer una manipulación de datos al momento de que nosotros queramos definir características candidatas. Acá lo que hacemos, lo que se recomienda regularmente en la preparación de los datos, es no manejar espacios, ni acentos, ni letras en mayúsculas en las etiquetas de nuestras variables. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando estamos haciendo el análisis, estamos haciendo plots, graficando, es un tanto, no es tan cómodo el estar utilizando espacios, comas, mayúsculas o acentos. En este caso, con el método de lowers, lo que hacemos es pasar todas nuestras letras, todas nuestras palabras en minúsculas y se las asignamos, ¿sí? Por ejemplo, acá lo que podemos ver es que ya nuestras variables ya van a estar en minúsculas todas, ¿sí? Generamos una copia de nuestro data frame y lo primero que vamos a hacer aquí es el poder utilizar el método determinante mínimo de covarianza para la detección de outliers. Este determinante, como ya mencionaba la vez pasada, tiene un supuesto en el cual para ese análisis multivariado contempla que nuestros predictores o nuestras características o variables tienen una distribución gaussiana. Y lo que hace es hacer un ajuste de una envolvente elíptica. Todas las instancias o los puntos de observación que están por fuera de esa envolvente elíptica los considera como outliers. Entonces, instanciamos el método de MCD con el parámetro de contaminación o argumento. Lo que le estamos diciendo es que solamente el 0.1% quiero que me detecte como outliers. ¿Sí? ¿Por qué tan poquito? Porque como estos datos ya venían limpios, sin valores faltantes, nada más fue para puro ejemplo, para puro uso demostrativo, ¿no? Entonces, con fit ajustamos el método, ¿sí? Y con labels nos regresa por cada instancia en ceros y unos, pues en 0 cuando es valor normal y 1 cuando son outliers. ¿Sí? Y acá se lo definimos a una nueva columna. Podemos filtrar nuestros valores faltantes, podemos filtrar todos aquellos valores que no son outliers, y obtener un data frame filtrado. Lo repito de nuevo, ¿no? Aquí generamos una columna con ceros y unos, en donde 1 son outliers y ceros son valores típicos, valores normales, ¿sí? Y con esta función lo que hacemos, eliminamos todos los renglones que tengan outliers. Los quitamos y ya nos queda nuestro data frame, que es field. Y con un método desde describe lo que hacemos es poder hacer un resumen de estadísticos en donde podemos obtener media, desviación estándar, el valor mínimo, el cuartil 1, la mediana, el cuartil 3 y el valor máximo. Y así nos podemos dar una idea más o menos desde pues, cuáles son los estadísticos descriptivos de cada una de nuestras variables. Y con la función de plot podemos graficar en ese caso la recuperación de cobre. ¿Sí? Definimos, por ejemplo, acá la columna, ¿cómo se llama entre corchetes? Es R-CU, la recuperación de cobre. Sí, y con punto plot podemos graficar. ¿Sí? Es un gráfico de línea y ahí podemos ver variabilidad y tendencia. Con perplot, lo que hacemos también de los datos sin filtrar, ¿sí? Podemos categorizar. ¿Qué es lo que hacemos? Lo que hacemos aquí es construir una matriz de scatterplot y colocar puntos en rojo y en azul, en donde los azules son outliers y los rojos son outliers. Son inliers, perdón. Azul outlier, rojo inliers. Y por ejemplo, acá como utilizo un parámetro de contaminación muy bajo, pues los azules son los que contemplaría como outliers. ¿Sí? Es puro demostrativo.
Y empezamos aquí a explicar un poquito de qué va el modelo y lo voy a resumir. Este modelo prácticamente se divide en una serie de etapas en donde vamos ajustando aprendices débiles, sí, tratando de reducir el error. Sí, ¿y cómo se realiza? Pues ajustando los residuales de de un primer ajuste. Este método es muy utilizado para usos de aprendizaje supervisado como regresión y clasificación, en donde lo que busca este método de ensamble es una suma ponderada de funciones que son aprendices débiles, en donde después de la primera iteración lo que hace es ajustar tomando como variable de salida los residuales y utilizando el mismo conjunto de características. Entonces, esos aprendices débiles son árboles de decisión. Entonces, entre más árboles de decisiones tomemos, mejor va a ser el ajuste, pero vamos a tener mayor probabilidad de incurrir en overfitting. Esa es una de las desventajas que tiene este método, pero haciendo un buen ajuste de hiperparámetros, definiendo unas buenas combinaciones de hiperparámetros, podemos evitar el overfitting. ¿Sí? ¿Y por qué se llama el gradient boosting? ¿Por qué viene el término de gradiente? Porque prácticamente el tratar de buscar una función óptima, ¿sí? En un espacio de funciones para hacer un ajuste de datos de entrenamiento, lo que va haciendo de manera recursiva es ir agregando un nuevo estimador ponderado en donde ese estimador modela los residuales. Y eso es equivalente a como si estuviéramos obteniendo una derivada parcial de nuestra función de pérdida con respecto a cada uno de nuestros aprendices. Aquí hay una equivalencia de que este vector de gradientes en respecto a nuestras funciones en un paso de iteración es lo mismo que estar obteniendo los residuales. Entonces, el ajuste residuales es equivalente a obtener mi vector de gradientes. Y si yo itero en cada paso, obteniendo mi vector de gradientes con pasos de actualización, es lo mismo, es muy parecido como si estuviéramos realizando el método de descenso de gradientes o gradiente descendente. Y acá pongo, por ejemplo, qué métricas se utilizan y qué funciones objetivas se utilizan para el uso del Listening Gradient Boosting, en donde nosotros vamos a utilizar el error cuadrático, ¿sí? Como función objetivo. Y la métrica que nos vamos a basar aquí va a ser el error medio absoluto. ¿Sí? Todo eso son para regresión. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a definir un conjunto de características candidatas. ¿Sí? ¿Para qué? Para predecir la recuperación de cobre. Acá lo muestro. Estas son características en donde la recuperación de cobre la voy a quitar de aquí. ¿Por qué? Porque va a ser mi salida. Lo que se hace en el pipeline es una selección de características. Es muy importante siempre hacer uso de alguna metodología para selección de características. ¿Y esto por qué es así? Porque si reducimos el espacio de características, estamos reduciendo complejidad y vamos a estar eliminando o evitando redundancia en nuestras características y por lo tanto nuestro modelo va a ser más simple y vamos a obtener una reducción del tiempo de entrenamiento. ¿Qué metodología se sigue para selección de características? Una de ellas es análisis de correlación con nuestro data frame y podemos generar una matriz de correlación en donde prácticamente vamos a estar obteniendo por acá coeficientes de correlación. Si nosotros nos fijamos en nuestra variable de salida, que es recuperación de cobre, con respecto a cada uno de nuestros posibles predictores, pues lo que vamos a tratar de evitar aquí o lo que vamos a buscar es si hay alguna relación lineal entre ellos. ¿Sí? Por lo que tenemos aquí de resultados, si nos fijamos en la correlación de Pearson, pues prácticamente son bajas las correlaciones. Es decir, no hay relaciones lineales a per se. Entonces, si no hay relaciones lineales, pues podemos utilizar alguna otra técnica como Mutual Information para regresión. Mutual Information prácticamente busca relaciones entre variables de entrada y una variable de salida. Es una técnica univariada en donde vamos a tratar de encontrar relaciones no lineales, ¿sí? A través de un estadístico que nos regresa. Entonces, con Mutual Information le damos nuestros predictores. Un momento. Le damos nuestros predictores y nuestra variable de salida. Y acá podemos observar los valores de que nos regresa por cada una de nuestras variables, ¿sí? En donde si lo graficamos en un plot de barras, podemos observar que la variable de mayor peso
o de mayor relación con la recuperación de cobre va a ser el ratio hierro-cobre, el porcentaje de cobre, luego el porcentaje de hierro, de molibdeno y en orden descendente, en donde el valor menor en métrica, cercano a 0, pues significa que no tiene tanta relación con nuestra variable de salida. Esa es una técnica univariada. Ahora, ¿qué técnica recomiendo yo? Una de las técnicas multivariadas va a ser, por ejemplo, el de selección de características de forma secuencial, en donde lo que buscamos aquí es, si yo tengo un conjunto de predictores candidatos y una variable de salida, lo que hacemos, por ejemplo, es defino mi conjunto de datos de entrenamiento y de prueba, defino un estimador, defino un estandarizador, en este caso con RobustScaler, y defino un pipeline. Entonces, yo tengo un pipeline donde el primer paso va a ser RobustScaler, después nuestro estimador, y con este pipeline podemos ejecutar el método de selección secuencial de características. Y aquí yo le digo, mira, voy a tener este pipeline que yo ya definí cada una de sus componentes. Quiero seleccionar 6 características candidatas o que sea de forma automática. Quiero utilizar el método para una dirección de tipo backward. ¿Sí? ¿Qué significa? Pues prácticamente toma todas las características y va eliminando una a la vez y selecciona la... Y con esa secuencia entrena el modelo, checa métricas y va descartando características que no tengan importancia. Esa es una técnica multivariada. ¿Por qué es importante esto? Porque ya toma en cuenta las interacciones entre variables para el modelo. Entonces, con FIT le damos cuáles van a ser nuestros conjuntos de predictores de entrenamiento, nuestra salida para entrenamiento y nos obtiene un primer modelo para selección secuencial. Y una vez que tengamos esto, pues ya nos regresa las características candidatas. En este caso nos regresa el total molido, el retenido de malla más 48, el porcentaje de cobre, de molibdeno, de hierro y el ratio hierro-cobre. Y bien, una vez que yo ya tengo definido qué características poder utilizar para mi modelo, pues defino ahora sí el pipeline de entrenamiento. Este pipeline va a tener los mismos componentes que el anterior. Vamos a definir un estandarizador, nuestro estimador, que es un XGBoost regreso, en donde nuestro aprendiz débil va a ser un árbol de decisiones. Definimos el pipeline y aquí es donde viene lo importante. Porque es en donde viene lo importante, porque vamos a definir un espacio de búsqueda de nuestros hiperparámetros. ¿Sí? Entonces vamos a dejar un algoritmo que seleccione la mejor combinación de hiperparámetros y no lo vamos a definir de manera manual. Entonces, ¿qué hiperparámetros utiliza este método, este modelo? Pues son el número de árboles de decisión, que es el número de estimadores, la profundidad máxima, la tasa de aprendizaje, y estos hiperparámetros hacen referencia a la arquitectura de los árboles de decisión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es importante, porque por ejemplo, lo que es reg lambda y reg alfa son regularizadores, lo que nos permiten evitar overfittings. Lo que son el subsample y el gamma son hiperparámetros que hacen referencia a la manera en cómo va a seleccionar las características en cada uno de los pasos de este algoritmo iterativo para seleccionar en cada paso nuevas características y no siempre las mismas. ¿De cuáles características? De las que les vamos a definir de un inicio. Entonces, una vez que definimos nuestro espacio de búsqueda, hacemos el split de datos para un conjunto de entrenamiento y un conjunto de prueba. Sí, en X son nuestros predictores o variables de entrada y el Y van a estar nuestra variable de salida, que es la recuperación de cobre. Y utilizamos el método de búsqueda aleatoria de hiperparámetros con cross validation. En este método, pues ya definimos el pipeline, ¿sí? Asignamos el pipeline que construimos acá arriba, el número de iteraciones, es decir, el número de búsquedas que va a realizar, cuál va a ser el espacio de hiperparámetros, cuántos pasos de cross validation va a realizar, va a ser 10 divisiones, utilizando la métrica del valor negativo del error cuadrático medio,
y una semilla para reproducibilidad. Y ahora sí, definimos el método de búsqueda de hiperparámetros, utilizamos la función de fit y ajustamos con nuestro conjunto de entrenamiento. Y aquí va a empezar a iterar. Se itera, va haciendo búsquedas de hiperparámetros y entrena el modelo. Entonces, por ejemplo, aquí lo entrenó y podemos utilizar el atributo de best score que nos entrega el modelo que mejor resultados que dio en la métrica del negativo del error cuadrático medio. Que aquí el mejor valor es de menos 0.99. Valores más cercanos a cero es que es un mejor ajuste. Y de aquí podemos obtener cuál fue el mejor estimador, cuál fue el mejor modelo. Y lo podemos asignar. También tenemos los mejores parámetros que nos regresa o hiperparámetros que seleccionó. Y una característica muy importante del método de Sim Gradient Boosting es que nos regresa el feature importance, es decir, la importancia de cada característica para la predicción. ¿Sí? O sea, el aporte de cada característica para la predicción de la recuperación de cobre, en donde nos dice que la característica más importante es el ratio hierro-cobre, lo que es el porcentaje de cobre, de molibdeno, de hierro, el retenido de malla más 48 y el total molido, ¿sí? En orden descendente. Entonces, el poder obtener estos pesos, pues nos da un indicio pues, de cómo, de cuál variable es más importante que otra para la predicción, y eso nos permite sacar algunas conclusiones para la toma de decisiones en el proceso. Y ahora sí, vemos métricas para el conjunto de prueba, siempre es muy importante. Tenemos un coeficiente de determinación de 0.81 para el conjunto de prueba y de 0.85 para el conjunto de entrenamiento. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si hubiera sido más grande la diferencia entre el R cuadrado para el conjunto de prueba y entrenamiento, estuviéramos cayendo en un sobreajuste, en un overfitting. Si nos fijamos aquí, no es tan grande la diferencia, es de 0.04 en el valor de métrica de R cuadrada. ¿Sí? Entonces, aquí no hay presencia de un sobreajuste en el modelo. ¿Y qué es lo que hacemos? Podemos utilizar un método de predict para realizar la predicción de todo el conjunto de datos original en los predictores. Es decir, esa X es nuestra matriz de predictores, pero todo el conjunto de datos que teníamos. Todos son los 26.844. ¿Para qué? Pues para poder generar un gráfico, un plot de línea, en donde vamos a desplegar en verde la predicción de la recuperación de cobre y en rojo está el valor experimental de la recuperación de cobre, que es el valor experimental, es el valor real, vaya, o el valor experimental. Y podemos ver que lo sigue bastante bien. Y acá podemos generar con Seaborn, con el método de LMplot. ¿Y qué podemos observar con este método? Pues podemos generar un scatterplot entre la predicción y el valor experimental y trazamos una recta identidad. Es decir, ver qué tan buena relación, obviamente lineal y muy cercana a la recta de 45, pues nos dio como resultado. Valores o dispersiones de puntos más cercanos hacia esta recta es que mejor fue el ajuste. Y ya podemos utilizar con Model Selection otras maneras de poder verificar o poder analizar cómo se dio la secuencia de entrenamiento de nuestro modelo. Extraemos el mejor estimador, ¿sí? El mejor algoritmo que nos ajustó. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues podemos utilizar el método del Learning Curve, ¿sí? ¿Con qué objetivo? Pues para ver cómo, acá lo visualizo, para ver cómo fue el performance o el comportamiento del entrenamiento del modelo conforme fuimos agregando más datos o cómo es el comportamiento del modelo conforme vayamos alimentando más datos. ¿Qué es lo importante en esto? Por ejemplo, uno de ellos, pues poder observar aquí y sacar conclusiones que entre más grande es la muestra, ¿sí? De datos de entrenamiento que le enseñamos al modelo, pues mejor va mejorando, sí, en la métrica del coeficiente de determinación. Es una curva creciente hasta que se estabiliza. Sí, empieza a ver desde
un poquito menos de 2.500 observaciones, hasta alrededor de los 20.000 observaciones del conjunto de entrenamiento, y podemos observar cómo va mejorando el aprendizaje. Sí, y en el caso en el caso de la curva azul, pues es el score para el conjunto de prueba, y en el caso del rojo, de la curva roja, es para el conjunto de entrenamiento, que siempre es esperable observar un comportamiento en el conjunto de entrenamiento que entre mayor cantidad de datos o sea, es decir, mayor variabilidad de información le estamos enseñando al modelo, pues que tienda a un comportamiento descendente en la métrica. Pero siempre el que nos va a importar aquí es que se reduzca el gap entre la métrica de entrenamiento y de prueba, ¿sí? En donde siempre vaya mejorando la métrica en el conjunto de prueba, ¿sí? Así como lo estamos observando aquí. Pues de esta manera nos aseguramos de que el algoritmo está aprendiendo. Y acá, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos empaquetar el modelo. ¿Sí? Por ejemplo, acá estoy utilizando la biblioteca de Joblib y estoy exportando el modelo en un formato de pickles. Y ya con el modelo empaquetado lo podemos utilizar para un entorno de producción, para poner a realizar inferencias ya con data viva en proceso, ejecutándose ya sea en algún módulo Edge, ¿sí? Para inferencias de inteligencia artificial o machine learning, o para que se ejecute en algún servidor o en algún computador que se defina. ¿Sí? Entonces, este fue el ejercicio que traía para el día de hoy, en este caso para regresión, y no sé si hasta aquí hay alguna duda con esta información. En caso de que no exista alguna duda, Álvaro, no sé si quieres continuar con tu demostración. Ya, ¿qué tal, Samuel? Eh, Samuel, el algoritmo de clasificación De Camins. de Camins lo podemos ver rapidito en 10, por ejemplo, 10 minutos, nada más que hagas sin la explicación profunda, sino cómo se logra el resultado, ¿no? Para no dejar esa parte sin tocar. Adelante. Sí, ya. Bien. También traigo preparado para el ejercicio de hoy lo que es utilizar un algoritmo de aprendizaje no supervisado utilizando el método de Camins. En este caso, lo que vamos a hacer, vamos a utilizar datos de un proceso de molienda SAC, de un molino SAC, y vamos a observar cómo nos genera los agrupamientos y sacar algunas conclusiones de esto, ¿no? Entonces, aquí lo que voy a hacer, me voy a conectar a esta instancia, ¿sí? A través de esta libreta. Ahí se nos habilita una máquina y lo que voy a hacer es subir la data para este ejercicio. Lo vamos a subir y es un archivo CSV que se llama PB y FSAC Clustering. De igual manera, ese es un dataset que previamente ya se procesó, ya se limpió. Bien. Me voy a ir más directo en ese ejercicio. Vamos a utilizar el algoritmo de Camins para agrupamientos o análisis de conglomerados de la biblioteca o framework de Machine Learning de Scikit-learn. De igual manera, vamos a generar un pipeline. ¿Por qué? Porque el algoritmo, es importante aquí el uso del pipeline, porque este tipo de algoritmos requiere que se realice una estandarización previo a su ajuste. ¿Por qué? Porque el algoritmo de Camins utiliza métricas de distancia euclidiana, entonces siempre va a ser muy importante el realizar una estandarización previa de las características. Como es un método de aprendizaje no supervisado, aquí no tenemos una variable respuesta, sino lo que vamos a tratar de hacer aquí es poder comprender un poco patrones de agrupamientos de nuestra dispersión de datos. Entonces, voy a ejecutar todo el notebook y voy a proceder en la explicación. Aquí importamos el archivo, cargamos la data, tenemos principales variables aquí para el análisis, que es presión de cojinetes, impactos estándares, impactos críticos, potencia y una razón de cambio de la presión de cojinetes con respecto al tiempo. Estas variables de impactos son generadas por nuestro impactómetro. Impact Finder con una data
previamente ya generada con históricos, midiendo el comportamiento de un molino Sage. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Vemos algunos estadísticos descriptivos en donde podemos observar, por ejemplo, valores máximos de presión de 540, valores mínimos de 461 kilopascales, impactos estándares máximos de 977, impactos críticos máximos de 625, que son puntos que se generaron en descargas severas, la potencia del molino de 1393 kilowatts y el ratio máximo de presión de cojinetes de 0.053. ¿Y qué es lo que hacemos aquí? Pues prácticamente hacemos una preparación pequeña de datos para manipular las etiquetas. Siempre es muy importante, previo al análisis, hacer algún proceso de análisis exploratorio. Por ejemplo, aquí para observar las distribuciones de cada una de estas variables y con las distribuciones poder observar, por ejemplo, estadísticos de posición como los cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, si es una distribución sesgada hacia la derecha, hacia la izquierda, si es multimodal, y si son multimodales, pues corresponde a que son distintos puntos de operación estables del proceso del molino Sage. Y acá lo podemos ver en un scatter plot, pues las relaciones que existen entre impactos estándares e impactos críticos. Y a su vez, con respecto a la potencia y la presión, que nos interesa, por ejemplo, en este tipo de procesos, pues poder observar cómo es el comportamiento del molino, específicamente los estados de carga, monitoreando potencia, presión, versus los resultados que entrega Impact Finder en impactos estándares e impactos críticos. Objetivo, pues aquí es poder definir condiciones de carga seguras, en donde no lleguemos a una sobrecarga ni tampoco a una descarga severa. Y acá definimos el algoritmo de Camins. Pero en este caso vamos a utilizar un pipeline en donde realizamos una estandarización como primer componente. Posteriormente instanciamos el algoritmo de Camins en donde partimos nosotros de utilizar 5 clusters y que realice 500 iteraciones máximas en lo que es el algoritmo para definición de los centroides. Definimos el pipeline. ¿Y qué es lo que procede a realizarse? Pues prácticamente ajustar el pipeline, ¿sí? Con nuestras variables aquí y candidatas, que en este caso vamos a utilizar como variables candidatas para el análisis los impactos críticos, impactos estándares y la presión de cojinetes. ¿Qué es lo que nos regresa este algoritmo? Una vez que se realiza el ajuste, pues prácticamente nos puede regresar como atributo las posiciones, ¿sí? Es el vector de posiciones de cada uno de los centroides. En este caso, los centroides que ajustó, pues fueron 5, porque aquí los definimos al inicio, o sea, son 5 grupos. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Como realizamos previamente una estandarización, ¿sí? Podemos hacer el inverso de esa estandarización para obtener las coordenadas de los centroides y que nos haga sentido en base a las magnitudes de las 3 variables que utilizamos para el modelo. Y con esto podemos generar un data frame en donde por cada una de nuestras variables, pues podemos poner sus coordenadas en cada uno de los centroides. ¿Sí? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a generar las predicciones de nuestros datos y prácticamente que nos genere una etiqueta cuando corresponda, una etiqueta que corresponde a cada clúster en cada una de las instancias o cada uno de los renglones de nuestro conjunto de datos. Obviamente utilizando las 3 variables que definimos en un inicio. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Pues prácticamente utilizamos nuestros datos y por cada renglón definimos el clúster al que pertenece cada instancia o cada renglón. ¿Sí? ¿Y qué podemos hacer con esto? Podemos hacer un poco, una vez que ya tenemos esta columna de categorías de clusters, de cada uno de los clusters, podemos hacer análisis. ¿Sí? ¿Qué es la importancia de los análisis aquí? Por ejemplo, podemos utilizar botsplots por cada una de nuestras variables, ¿sí? Impactos críticos, estándares y presión, y podemos observar el comportamiento en función del proceso que estamos tratando de descubrir, ¿no? Por ejemplo, aquí que observamos que del clúster 1 al 3 hacia el 0 en secuencia, podemos observar un incremento en los impactos críticos, ¿sí? Que marca el sistema. Y por ejemplo acá,
en los impactos estándares podemos observar que conforme incrementa en esta secuencia de 1, 3 y 0, en los críticos podemos observar que incrementó los estándares, pero después cayeron en la categoría, en el clúster 0. ¿Y esto a qué se debe? Pues prácticamente cuando se elevan demasiado los impactos críticos, son tantos los que detecta que tienden a decrecer los impactos estándares. ¿Y a qué corresponde esto? Pues prácticamente a un decremento en los niveles de carga. ¿Por qué? Porque del clúster 1 al 3 y al 0 observamos una disminución consistente de la presión de coquinetes. Entonces, de esta manera podemos observar que cuando disminuye la carga, podemos ver un reflejo de los impactos estándares en incremento y de los impactos críticos de forma más agresiva, obteniendo valores atípicos por arriba de los 600. ¿Sí? Y podemos generar visualizaciones en donde se observen, por ejemplo, en R3, pues cómo se da los agrupamientos utilizando tres variables, las tres variables que propusimos. Presión, impactos estándares, impactos críticos, y podemos observar pues cómo se da la secuencia aquí de incremento, por ejemplo, en los impactos críticos, ¿sí? Que cuando vamos del 0 al 3 al 2, y cómo es el comportamiento en la presión de cojinetes. Y una manera más fácil de observar, pues es plasmándolo, proyectándolo hacia un plano. Por ejemplo, aquí impactos estándares versus presión, y cómo podemos observar, por ejemplo, y tratando de constatar un poco de los resultados que vimos en los botplot, pues cómo se da que conforme se va incrementando la presión, ¿sí? Aumento en el nivel de carga, pues hay una disminución de los impactos estándares. Y podemos ver que los agrupamientos los da, o los clústeres se definen como en distintos rangos de las condiciones de carga o los distintos estados de carga del molino, yendo, por ejemplo, a un estado de muy baja carga como un primer agrupamiento, posteriormente se estabiliza, va a ser otro clúster, y conforme va decreciendo los impactos estándares incrementando la presión, podemos ver en una sucesión o una secuencia de agrupamientos, pues de cómo está relacionado con este decremento de los impactos, aumento de la presión. Entonces, se observa prácticamente el ciclo de ir de descarga a sobrecarga del molino SAC. Y acá podemos ver lo mismo para los impactos críticos. ¿Sí? Y podemos ver el comportamiento de impactos críticos versus impactos estándares. ¿Qué característica tienen estos agrupamientos y estos datos? Pues de que de inicio podemos observar de que no hay una frontera de decisión lineal ni tampoco separable, porque hay demasiada densidad en el conjunto de datos. Es decir, no se forman agrupamientos distantes. ¿Sí? Entonces, eso también nos dota de una característica de poder observar este comportamiento en las distintas fases de carga. El Cummings es recomendado, por ejemplo, para cuando nosotros notamos agrupamientos que son compactos y que son convexos y que están separables y que podemos separarlos linealmente. ¿Sí? Y acá vemos, por ejemplo, también las transiciones utilizando una variable como potencia versus presión, y cómo poder observar también que los clusters están definidos en distintas regiones hacia las condiciones de carga. ¿Sí? Igual podemos observar, por ejemplo, cómo se va moviendo la potencia hacia distintos agrupamientos, ¿no? En distintos agrupamientos. ¿Y qué se recomienda con Cummings? A pesar de que es un algoritmo de aprendizaje no supervisado, igual tiene métricas para medir el desempeño del algoritmo, y las métricas que se utilizan es el score de silueta y la métrica de inercia, en donde prácticamente nos sirve para poder hacer una definición óptima de la cantidad de clúster que requerimos, tratando de mantener grupos o clúster que sean compactos y separables. Esa es una de las finalidades que busca. Cuando se tiene una forma compleja en la frontera de decisión, se utilizan otros algoritmos de clustering como clúster jerárquico o como el método de Debye-Scan. Y bueno, ese era el ejercicio que traía para el tema del aprendizaje no supervisado. Y con esto termino esta primera parte. ¿Listo, Álvaro?
Gracias, Samuel, muchas gracias por toda la explicación. Bien, bueno, un poco detallado el cómo poder de alguna forma utilizar, ¿no?, un algoritmo de regresión eh, con XGBoosting y un algoritmo no supervisado utilizando K-means que nos predice el estado operativo de un molino. Bien, voy a compartir mi pantalla y vamos a tocar el tema, eh, ¿me confirman que ven mi pantalla, por favor? Que tiene que ver ya con inteligencia artificial. Vamos a abordar el tema de Deep Learning. Vamos a dejar para una sesión posterior el tema del manejo de la Big Data, como la secuencia que traíamos de la sesión anterior, para efectos de concluir pues la parte de algoritmos de Machine Learning o inteligencia artificial, hablando del tema en este caso, de Deep Learning, ¿no?, que vamos a hablar de casos de uso. El Deep Learning, bueno, voy a avanzar. Esta parte de inteligencia artificial, Machine Learning y gemelos digitales, lo vamos a también partir en dos partes. Primero, la sesión de hoy, que vamos a, mm, en los casos de usos, extendiendo lo que ya nos explicó Samuel, hablar casos particulares de Deep Learning. Y vamos a hacer una parte 2 que tiene que ver con gemelos digitales específicamente. El, Tratando de distinguir pues entre lo que es el Machine Learning y el Deep Learning, y si nos vamos a la parte de abajo, podemos ver que en la secuencia que ya habíamos visto en la primera sesión, el Deep Learning está contenido dentro del Machine Learning. Es una técnica que surgió por ahí del 2010 y que, si bien es un concepto similar, son algoritmos diferentes, porque tal como nos lo mostró ahorita Samuel, el Machine Learning trabaja con algoritmos de regresión o árboles de decisión. En este caso, el Deep Learning se enfoca a redes neuronales, pero redes neuronales profundas que ya tienen, vamos a decir, un tipo de conexión muy similares a los de un cerebro humano, ¿no? En este caso, un uso, por ejemplo, del Deep Learning es en el procesamiento de imagen, en donde la imagen es la entrada, y una vez que pasa la imagen por el Deep Learning, nos podría determinar si un objeto es un auto, un carro o no es un carro. Entonces, en ese sentido, la forma de utilizar el Machine Learning es en objetos complejos, hablando de sonido, por ejemplo, para detectar la voz, para detectar un patrón, o en imágenes para ir a buscar objetos dentro de esa imagen. Por ejemplo, ¿no?, en nuestro caso muy particular hemos utilizado las redes neuronales convolucionales basadas en región, o las redes neuronales convolucionales normales, vamos a decir la primera versión que hubo de estas. Pero cuando queremos utilizar, por ejemplo, múltiples objetos o detectar múltiples objetos dentro de una imagen, pues es importante utilizar la primera, ¿no?, la RCNN. Eh, Alguien con una cámara y aplicando este método de RCNN puede ir identificando los vehículos y las personas. Si se fijan, normalmente cada objeto encontrado se le asigna una caja de frontera, una bounding box, en donde determina qué clase o qué es lo que está observando, y también digamos, una probabilidad de que sea eso que está determinando, ¿no? Y obviamente, eh, digamos, cuando se ponen en producción este tipo de modelos, tú determinas eh, qué valor límite tendríamos para realmente considerarlo o una persona o un vehículo, dependiendo del nivel de exactitud que queremos, ¿no?, sobre todo por la decisión que se va a tomar. Bien, eso es como explicándolo en el uso
de detección en general. En este caso, cuando hacemos sistema o queremos detectar múltiples objetos dentro de una imagen, aquí estamos hablando de poder clasificar, o sea, el objeto dependiendo de la clase, localizarlo, en donde nos estaría entregando las coordenadas del bounding box que lo va a ubicar y logrando también en esa, cuando después de detectarlo y clasificarlo, y obviamente rotularlo, ¿no? Entonces, esa es la tarea completa que hace este algoritmo. Entonces, prácticamente por cada objeto que detecta, nos entrega un vector donde obviamente ubica, digamos, por el nivel de probabilidad de que sea ese objeto, las coordenadas donde se ubica. Entonces, imagínense ahora esta tecnología aplicada a algo muy de la minería, que es detectar roca sobre una faja y poder extraerle características de roca por roca y sobre eso poder construir una curva de distribución granulométrica. En nuestra experiencia muy particular, empezamos utilizando, por ejemplo, las redes convolucionales, pero después evolucionamos a las que son basadas en región, donde prácticamente el poder detectar o aplicar deep learning a una imagen, pues empieza con algo que pareciera muy sencillo, ¿verdad? Pero hay toda una arquitectura, hay toda una definición para poder adquirir a una tasa vamos a decir, de lectura adecuada, las regiones, las áreas que se van a detectar para poder hacer una medición. Entonces, las imágenes que vienen de una cámara de alta resolución, ¿verdad? Pasan pasan por el predictor que nos va a determinar qué es roca y qué no es roca, o sea, realmente nos va a generar contornos. Esos contornos nos va a permitir generar una segmentación y después de esa segmentación vamos a poder construir curvas de acumulado. Y obviamente el resultado que estaríamos obteniendo se iría mediante comunicación industrial a un sistema, a un DCS, o entregar resultados más detallados a alguna interfaz gráfica, a un computador, ¿verdad? O a un sistema de reporteo de planta. Ya desde el punto de vista industrial, este aplicativo y cualquier sistema de detección de imagen, pues va a estar de alguna forma, va a requerir de una cámara que adquiera, o sea, el sensor de imagen, eh, eh, iluminación para mantener lo más estable posible. Vaya, que no existan diferencias muy notables entre el día y la noche, aunque la robustez que tiene este tipo de sistemas, porque asemeja mucho la forma de cómo el humano observa un objeto, y obviamente los modelos de entrenamiento o las técnicas de entrenamiento te permiten incorporar ruido, por ejemplo, quitarle iluminación, oscurecer, rotar. Me refiero a que en el mismo proceso de entrenamiento se logra poblar con diferentes tipos de iluminación, simulando que es de noche, o generándole ruido para que, aunque sea muy difusa la imagen, ¿verdad? El modelo no se equivoque en detectar las rocas. Obviamente todo está, tanto la imagen, eh, están en tableros que están en campo. Esto se procesa en GPUs que hacen todo el procesamiento en campo y que te permiten hacer este tipo de segmentación y poder mostrar esa segmentación ya como un resultado. O ya, por ejemplo, ¿no? Si bien los sistemas que están en campo es solamente, tal como lo comentó Samuel, ¿no? Una vez que tienes un modelo entrenado, ese modelo entrenado lo puedes llevar a exportarlo, pues, como un archivo que puedas portar y puedas poner dentro de un sistema de campo. Es importante también determinar ciertas estrategias para entrenar el modelo, ¿no? Lo cual lo voy a hacer un, un tanto rápido aquí, donde obviamente una vez que se adquiere la imagen y que se toma una cierta cantidad de imágenes, esas imágenes hay que
etiquetarlas. O sea, prácticamente aunque se tengan ya modelos preentrenados que te permiten etiquetar un 50-60%, es importante cada roca por roca decirle al sistema que es una roca. Por ejemplo, cantidades como de 500 a 1000 imágenes son importantes que se puedan entrenar. Entonces, una vez que esto se entrena y que obtienes un modelo entrenado, empiezas a ver el resultado que te entrega, ¿verdad? Y hay temas muy interesantes que tienen que ver con ajustes en la cámara, sobre todo porque cuando estás hablando de imágenes, las imágenes hablan de píxeles, ¿no? O sea, es decir, el resultado que va a entregar está relacionado con píxeles, entonces hay que en campo calibrar cada píxel cuánto corresponde en distancia, ¿no? En longitud. Y también es importante determinar cuál es la densidad del mineral para poder pasar, porque cuando estamos hablando de una distribución de tamaño, como lo utiliza la minería, es importante determinar curvas de acumulado de peso respecto a cómo va avanzando el tamaño, ¿no? Que es la curva como la que estamos viendo aquí en esta parte, donde, déjenme, donde es una curva de acumulado de tamaño. Hay todo un tema que tiene que ver en el proceso de calcular la masa, que tiene mucho que ver con el factor de forma, detectar un factor de finos inicial, porque al final es importante calibrar en el equipo lo que está midiendo el laboratorio con lo que está entregando un equipo. Eso ya es en el proceso de calibración. Finalmente, si se fijan, acá tenemos ya el modelo entrenado una vez que pasó por este proceso, ¿sí? Y a ese modelo entrenado se le adicionan precisamente las funciones que va a permitir el que entregue una curva de distribución, ¿no? Esto es el resumen para que vean el desafío que implica desde un sistema entrenado por Deep Learning poder adquirir el tamaño el tamaño de cada roca individual de las que se pueden observar y calibrarlo basado en una medición de laboratorio. Acá voy a explicar cómo es este proceso de etiquetado y la determinación de las clases que va a ir a detectar el Deep Learning para comentarles un poquito de este tipo de soluciones, pero ya en su versión avanzada, donde los sistemas pueden ser entrenados, o sea, pueden incorporar un entrenamiento autónomo, ¿no? Por ejemplo, yo les comentaba que por cada roca en la imagen habría que ir a definirle un contorno y determinar de enseñarle al sistema que es una roca, que sería así tal cual lo estoy mostrando yo aquí. Si yo estuviera etiquetando, yo tuviera que darle el contorno a esta roca y cuando digamos, este contorno en negro ya digo que ya lo terminé, me dice, oye, pero ¿qué es eso? ¿Una roca? O alguna otra cosa que está en la imagen. En este caso le digo que es una roca. Pero también puedo identificar la faja. Entonces, le hago el contorno, le indico qué parte de la imagen es la faja y le digo, esta parte lo vas a ver como una clase llamada faja. Imagínate que repetí esta operación por cada una de las rocas que están aquí en la imagen, ¿verdad? Puedo segmentar también por diferente, podría llegar a ser demasiado trabajo de cómputo hacerlo en la imagen completa, por eso de repente toma sentido hacerlo nada más en ciertas partes de esta imagen, tal vez en este recuadro que está en la parte de abajo, es esta parte de aquí nada más, y otro segmento del otro lado para de alguna forma reducir un poco el cómputo, pero solamente en las áreas de interés que permitan tener de alguna forma, eh, un valor que sea representativo de la muestra que estamos tomando. Imaginen que esto se va a estar repitiendo de 2 a 3 veces por segundo en lo que va avanzando la faja, lo cual permitiría que se tenga muy alto nivel de muestreo. El resultado de una vez que entrenamos este modelo es este que estamos viendo en la parte inferior. O sea, prácticamente el modelo entrenado nos estaría ya determinando, mira, esta es la parte que estoy detectando de la faja y estos son las rocas que estoy detectando en donde yo puedo tener los contornos y las áreas, los volúmenes de cada una de ellas. Déjenme acá. Voy a adelantarme a explicar esto, que para terminar la explicación en el caso de un sistema avanzado de calibración. Esto que les mostré
el entrenamiento, incorporando la faja, estas ya son resultados reales, ¿no? En una planta, en donde estás detectando la banda, estás detectando las rocas y estás detectando el material fino. Entonces, el sistema está, digamos, ajustado para que pueda encontrar el ancho de ese material fino, pueda tener una predicción de cómo se acomoda este material fino que sería por debajo de la malla 6, que es equivalente a 3.35 milímetros. Entonces ya tendríamos un punto de acumulado de carga o de peso bajo este tamaño, y de ahí estarle acumulando el peso de cada una de las rocas que ya están detectadas. Y a ese proceso enlazarlo con el tonelaje que se está midiendo en línea a través de una báscula, y eso permite que este sistema sea un sistema autocalibrable, ¿sí? Es decir, no requiere, en este caso, pasar por una comparativa de muestreo, porque el sistema toma una referencia de una variable física para hacer su calibración. Y obviamente es un sistema que está teniendo, no calibrando parámetros esenciales para obtener el cálculo, pero sí para ir corrigiendo valores, digamos, que con muy alta probabilidad puedan estar cambiando, ¿no? Por ejemplo, la cantidad de rocas que no son observables en este contenido fino. Entonces, el sistema utiliza ya de forma permanente la medición de tonelaje para poder incorporar su medición de forma adecuada, ¿no? Lo cual lo hace un sistema bastante robusto. Bien, terminando la explicación en cuanto a extenderme un poco más respecto a las soluciones que se pueden implementar con Deep Learning y procesamiento de imagen, eh, son estas, ¿no? Eh, las vimos rapidito en la primera sesión, que es, por ejemplo, detectar la bola que está en la descarga de los molinos, o contar la bola que se está adicionando a un molino, en este caso también un molino primario de bolas, ¿no? Entonces, como haciendo extensión a partículas que están dentro de una imagen que están en movimiento, ¿no? Bien, otra de las aplicaciones ya muy conocidas en la industria, pero que es muy relevante entender que estas soluciones, aunque existen desde hace mucho tiempo, se están hechas, están ejecutadas utilizando algoritmos convencionales, o vamos a decir así, que no utilizaban el deep learning como medio, porque el deep learning surgió hace 15 años, ¿no? Y se empezó a utilizar en la industria de forma ya muy masiva, con madurez, porque los algoritmos fueron evolucionando. Les puedo decir que a partir de 5 años, 8 años hacia acá, ya existían estos algoritmos muy alta capacidad de procesamiento, lo cual antes no se disponía. Entonces, esta imagen inclusive que yo les estoy mostrando para detección de imagen, detección de burbujas en una imagen, medir velocidad, inclusive está hecho con modelamiento estándar, ¿no? Algoritmos de procesamiento de imagen, detección de contornos, alta iluminación, que permitirían lograr lo mismo, pero era muy complejo mantener esos modelos o trasladarlo de un tipo de celda a otra. Entonces, el Deep Learning te permite lograr eh, lo mismo con mucha más robustez, entonces, y sobre todo más flexibilidad. Adicionalmente a eso, eh, te permite también determinar, digamos, o clasificar en la burbuja en condiciones muy particulares. Por ejemplo, podría decir, este tipo de burbuja podríamos catalogarla como una burbuja acuosa, vaya, que tal vez no tenga tanto contenido mineral, eh, o con mucha diferencia de tamaño entre una y otra. Una burbuja viscosa que probablemente venga acarreando algunos insolubles, compleja para moverse también, o una burbuja ideal que se mire poblada, una distribución de tamaño un poco más estandarizada que nos permita determinar que esa es la burbuja idónea, y que poder medir la desviación entre una y otra para optimizar el proceso. Entonces, el Deep Learning me permite poder entrenar con diferentes
tipos de burbujas, nada más con solamente las imágenes y de alguna forma indicándole, porque estos son algoritmos supervisados, qué tipo de burbuja es la que estoy observando y qué condiciones operativas me llevaron a esa condición. Otra solución, por ejemplo, es poder dejar registro y extraer información, por ejemplo, de esta prueba que se está haciendo de varios floculantes para determinar cuál de ellos es el que está generando la mejor velocidad de sedimentación, pero al final también la mejor compactación, ¿no? Entonces, el algoritmo pues va haciendo la medición de altura, es lo que está aquí en color azul, y también ajusta una curva, ¿verdad? Que puede comparar entre cada una de los floculantes que están en la prueba para determinar al final también cuál es el que da mejor compactación, ¿no? Entonces, igual esto utiliza el seguimiento de la línea de sedimentación, pero una vez entrenado este modelito, prácticamente solito va a ir a encontrar dónde están las probetas, pueden ser una, dos o más, en donde se esté ejecutando este algoritmo. Entonces, para que vean qué amplio es la forma de usar estos algoritmos en el procesamiento de imagen. Esto es lo que ya explicaba, que nos permite precisamente habilitar en el Deep Learning una función de alto valor, ¿no? Entonces, bueno, eso era lo que tenía para compartirles respecto al uso del Deep Learning y dejar espacio para que podamos compartir algunas dudas, algunas preguntas que tengan respecto a la amplitud, ¿no?, que tiene tanto el uso de el Machine Learning en su etapa de procesamiento de datos, como nos lo explicaba Samuel, en donde vimos dos ejemplos, uno de entrenamiento supervisado, ¿verdad?, para una red neuronal que predice la recuperación de cobre, y en uno no supervisado que nos permite detectar el estado operativo de un molino, y que ahí es donde de alguna forma la mirada experta recuérdense que hablábamos de una persona que es el traductor de procesos, que puede observar el resultado que está entregando este algoritmo de Machine Learning y poder decir, mira, el clúster 1 corresponde al molino en descarga severa, ¿no? Y tal vez el último clúster, el 5, corresponde a una sobrecarga severa. Entonces, ya se etiquetan de esa forma los valores que entrega el clúster, y luego se utilizan, ¿verdad?, para entrenar una red neuronal, ¿verdad?, que permitiría, como un algoritmo de clasificación, entregarnos el dato. Es decir, un algoritmo de K-means como el que vimos sirve para lograr la detección, pero a nivel de poder usarlo para etiquetar datos y después entrenar un modelo que podamos usar ya en producción. Lo que yo les adicioné como para concluir la dupla entre lo que es Machine Learning y Deep Learning es el caso que tiene que ver con el procesamiento de imagen para poder ir a encontrar objetos como un objeto roca, como un objeto burbuja, como un objeto interfaz entre el agua y la pulpa que se está sedimentando, y poder extraer una característica de ese objeto que estoy detectando. En el caso de una roca, ese diámetro que tiene la roca, que después utilizo toda esa información para poder inclusive recrear la masa y cómo se está acumulando la masa de esa roca, y poder construir una curva de distribución granulométrica. En el caso de una imagen en una burbuja, se agrega también en este caso la velocidad a la que va la burbuja, la distribución de tamaño, la estabilidad, ¿verdad? Que toda esa información permite de alguna forma determinar si se está logrando una colección correcta del concentrado en esa burbuja, o si la velocidad a la que está derramando es la adecuada para, de alguna forma, ver si se está el concepto que se llama de mass pool, si estamos nosotros obteniendo la masa de mineral objetivo
que viene contenida en esa pulpa que está actualmente en esa celda. Entonces, el aporte que nos da el Deep Learning y el Machine Learning es bastante amplia en el uso de la minería. En la etapa y en el módulo siguiente, veremos cómo entre lo que es la analítica avanzada y la aplicación de algoritmos de Machine Learning o Deep Learning para extracción de características o para encontrar o predecir una señal, en el caso del Machine Learning, eh, hay un pasito, ¿verdad? Que permite que un modelo que ya fue entrenado se convierta en el conglomerado de algunos de estos algoritmos, se convierta en un conjunto, en una plataforma de gemelo digital que permita, digamos, eh, encontrar variables que son complejas de medir, pero que a la vez esa misma variable se utiliza para otro resultado y se está continuamente validando que el resultado sea correcto. Entonces existe un flujo bidireccional entre, entre una réplica, ¿no?, que estoy haciendo de mi proceso, pero prácticamente son algoritmos de Machine Learning y modelos fenomenológicos que están de alguna forma interactuando y sobre todo interactuando con la data de tiempo real de la planta para estar determinando desviaciones, estar haciendo mediante algoritmos de optimización, encontrando los mejores valores entre supuestos, por ejemplo, en un nivel de llenado de un molino, que te permitan al final hacer que el sistema de control de procesos pueda estar tomando decisiones en tiempo real, que es lo que vamos a abordar en la siguiente sesión. Bueno, ya con ese resumen, quisiera dejar espacio eh, para un par de preguntas y respuestas respecto a este contenido. Adelante, por favor. No sé si en este caso tengan habilitado para el micrófono, pueden abrir nada más el micrófono y hacer su pregunta, o en este caso eh, también usar el chat, ¿no? No sé si no veo que tengan habilitado algunos el micrófono, eh, e igual pueden hacerlo a través del chat, ¿no? Para que puedan hacer alguna pregunta o algún comentario inclusive, ¿no? De las personas que tienen experiencia ya usando algoritmos de Machine Learning, inclusive alguna aplicación que tengan también usando Deep Learning. Bien. En el Inter, Samuel, no sé si estás por ahí, si nos puedas compartir alguna reflexión final e inclusive el uso que se le ha dado a este modelo por ejemplo, estos modelos de clasificación en el momento de adaptarlos dentro de los gemelos digitales e ir perfilando ya el cierre igual de la sesión. Sí. Yo creo que algo que resaltar en la implementación o puesta en producción de algoritmos de Machine Learning es el uso que le podemos dar en conjunto a algoritmos de optimización. Sí, porque si bien hemos mencionado ya la parte descriptiva de los datos, la parte predictiva a través de estos modelos, sea para regresión o clasificación, el siguiente paso después es qué decisiones vamos a tomar respecto a los resultados que nos está entregando, ¿no? Y es ahí donde entra en juego algoritmos de optimización multiobjetivos que están tomando gran auge tanto para lo que es los controles avanzados, porque, por ejemplo, hemos visto aplicaciones en las cuales hacen un híbrido de un control predictivo basado en modelo, en donde, por ejemplo, la parte de identificación de sistemas ya no lo hacen con métodos clásicos de control, sino ahora utilizan modelos ya sea de redes neuronales recurrentes y
y estos resultados de pronósticos en un horizonte de tiempo los utilizan para algún optimizador, ¿no? Y en ese optimizador que nos arroja, pues lo que nos termina arrojando, pues una serie de recomendaciones que son los set points, para, por ejemplo, para velocidades del molino, para flujos de agua, para flujos de alimentación, y sobre todo considerando las no linealidades por ejemplo, de un molino SAT, ¿no? Que sabemos que es un sistema complejo, altamente no lineal y con bastantes interacciones entre variables. Y pues la manera más robusta de hacerlo hoy día, yo creo, es utilizando redes neuronales profundas. Y lo que nosotros estamos buscando, por ejemplo, con el gemelo digital, es pues hacer una caracterización de estados y que esa caracterización de estado, pues, dado combinaciones de dureza del mineral o de granulometría, nos vaya entregando regiones de operaciones óptimas y poder nosotros en línea estar tomando mejores decisiones en función de estas perturbaciones de cómo venga el mineral, ¿no? Y poder dar recomendaciones de a cuánto tonelaje moverse, si traen un perfil de velocidad de control y que esté sujeto también, por ejemplo, al desgaste de revestimiento o a la campaña de los mixers. Entonces, son una serie de aplicaciones que vienen y son disruptivas hacia el mundo de la minería, ¿no? Y rompe un tanto con los métodos clásicos que ya tienen años de implementados. Yo creo que eso sería, ¿no? Como una conclusión de hacia dónde va todo eso que estamos compartiendo. Bien, muchas gracias, Samuel. Pues bueno, como ya lo adelantaba, la próxima sesión precisamente será abordar el tema de cómo se construyen, o sea, cuál es el concepto detrás de los gemelos digital y cuáles son los modelos o sea, cómo se pueden adoptar o implementar, y en general, qué hay detrás, ¿no? ¿Qué tecnología es la que está detrás? Entonces, en eso vamos a enfocar la siguiente sesión. Pues bien, ya estamos en el tiempo, no nos resta más que agradecerles a todos la asistencia. Igual, cualquier consulta que tengan después de repasar el contenido, pueden hacerla llegar a través del equipo que está organizando el bootcamp, a través de Codea. Y pues no resta más que desearles un bonito fin de semana y nos vemos el próximo lunes. Hasta luego, buen fin de semana.